Ahí está, sí, está llorando, la verdad. Me parece que en cualquier momento, aunque después subimos con Américo y subió un poco. Pero el domingo sí. Pero ya no sube tanto. No sube tanto. No subió hasta arriba. Un poco. Sí, me parece que... Sí, a mí Pero tendríamos que ver un día que podamos hacer que Justina pueda hacer el pozo. Sí, cosita, hay que hacer un... Ay, yo estoy hablando y estoy con el Zoom abierto. Que estoy con la clase abierta. Bueno, buenos días a todos, todes. No escucho a nadie. ¿Alguien puede hablar? A ver. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ahí está. Buen día, profe. Yo hablando de mi perra que está mal. Bueno, muy bien. La clase de hoy es una clase de consulta. Es decir, que no vamos a dar ningún tema nuevo y que los que preguntan son ustedes y yo contesto. Entonces, a disposición. El jueves vamos a hacer el parcial, cada uno arreglará con sus docentes, se tienen que conectar por la plataforma que usen siempre. Los que son alumnos de mi comisión se conectarán por esta. Tienen que tener cámara y DNI, y en lo posible tener una compu, porque van a bajar el formulario y después lo van a tener que volver a subir. Y es casi imposible hacerlo, es muy engorroso hacerlo en el teléfono. Entonces no se tienen que ir a un lugar que tengan buena señal, es decir, es un rato. Esas 2 horas pidan prestado, vecino, tío, primo, madrina o un ciber. Pero tengan dispositivos con los que puedan trabajar, porque si no van a estar muy complicados. Bien, consultas. Varios preguntaron por qué tenían mal los foros. Así que el que quiera consultar, consulte. Hola, profe, buen día. Hola, buen día. Compañeros, también buen día. Y como esto. Profe, ¿cuándo más o menos tenemos algún tiempo para hacer el trabajo? El parcial. Exacto. ¿Cuánto tiempo van a tener? Muy poquito, porque la única manera de impedir que hagan cualquier cosa es hacerlo con la suficiente velocidad como para que no puedan ni recortar y pegar, ni buscar de la Wikipedia. A muchos, por ejemplo, el foro número 3, yo no entiendo cuál es la diferencia de buscar en cualquier lado y en vez de la bibliografía propia. En vez de buscar la bibliografía, agarraron cualquier página. La verdad que he visto cualquier delirio para impedir que puedan buscar y que puedan consultar y que se puedan pasar y esté todo mal.
van a tener 1 o 2 minutos por pregunta y nada más. Ah, va a ser como un tipo ping-pong de pregunta. Sí. Ah, gracias, profe. ¿Cuántas preguntas son, profe? Y pueden ser 30, por ejemplo. No sé exactamente, pero alrededor. Del tipo verdadero o falso, del tipo o con opciones a respuestas, cuáles son las correctas y las incorrectas, y puede ser que haya más de una correcta, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de contenido? ¿Se acuerdan que es sobre la bibliografía básicamente de teóricos? Muchos de estos temas también se han trabajado se trabajan también en los prácticos, pero la bibliografía es la bibliografía de teóricos completa. Los foros ya dijimos que no se van a rehacer, porque es imposible juntar en el foro cuando presentaron una vez, cuando presentaron 2 veces, por lo tanto no se van a rehacer. Todos los que se presentaron fuera de término, incluso aunque hayan presentado bien, estaban desaprobados, y después fuera de término, no se van a corregir. Porque ustedes estiran, es decir, no toman tan en serio el foro, después lo quieren corregir. Bueno, realmente lo que nosotros nos dimos cuenta es que los docentes estamos trabajando como locos y ustedes bastante menos. Por lo tanto, los foros son para que ustedes en el momento en que se dan, se conecten con el tema que se está tratando. Es para ustedes. Si no lo hacen, no van, o sea, después no están suficientemente atentos en las clases o no están trabajando bien, punto. Son una guía para que ustedes vean si están trabajando bien o mal y hasta ahí. Pero no se van a corregir. Corregir se corrigen y una sola vez los prácticos. Y los teóricos se evalúan en los parciales, en este y en el que hay a fin del cuatrimestre. Este se va a recuperar, pero estudien porque no les va a dar tiempo, ¿sí? Porque se van a recuperar en 15 días. ¿Sí? En cuanto les entreguen las notas, una semana más y ya se recupera. Recuerden que es para la promoción, recuerden que no se recupera si en menos de 4, se recupera solo los que están aprobados, de 4 a 6. Con 7 se aprueba. Bueno, ¿qué más? ¿Temas con dudas? Por ejemplo, digo, porque yo sé que no están bien, así que no sé por qué no preguntan. Del último foro lo que quedó claro, que una parte importante, en vez de estudiar DBO o de SPIGE, que es el capitalismo, la plusvalía, la ganancia y el salario, lo sacaron de cualquier lado. Entonces la ganancia era un plus por encima del costo de los factores. Bueno, eso es justamente lo que los textos dicen que no es. Pero claro, en la Wikipedia sí dice así, o otros que decían definiciones, no sé qué. No hagan eso porque va a estar mal.
Es más, me dieron un montón de respuestas para hacer opciones. Entonces voy a agarrar y voy a poner las respuestas, voy a poner obviamente las respuestas correctas, y además voy a poner todas las respuestas incorrectas que han puesto ustedes y que efectivamente están en la web, pero que implica que no hacen lo que hay que hacer en la universidad, que es venir y estudiar de la bibliografía que se les da. Y entenderla. Después pueden usar todo lo demás que quieran, pero lo que no pueden hacer es ignorar, porque por algo nosotros queremos darle esta bibliografía. Bueno. Pero si no hacen preguntas, yo no voy a explicar nada, porque es para ustedes esta clase. Y siempre les digo que uno de los problemas que ustedes tienen es que siempre hablan de lo que saben y nunca muestran lo que no saben. Entonces uno se va re tranquilo. Por ejemplo, yo ahora, nadie pregunta nada, todo el mundo está reafilado para el jueves. Y después no es así. Por ejemplo, digo de los trabajos que yo vi. Y esto es una cosa que sí lo vamos a poner además. Había una pregunta de práctico, decía, ¿por qué se produce la expansión europea? No la expansión, no decía el ascenso europeo en el siglo X. En el siglo X. Y muchos de ustedes pusieron que era por el corte de las rutas comerciales. Pero eso no ocurre en el siglo X. Ocurre en el siglo XV. Entonces, uno de los elementos que se evalúan en historia es si se pueden ubicar en el tiempo. Nadie dice que se lo acuerden de memoria, pero entre el siglo X y el siglo XV, además se pueden acordar, qué sé yo, de la conquista de América, 1492 llega Colón. Eso no es el 925. Entonces, justamente esa ficha está hablando de antecedentes, ¿no? Y habla de un ascenso europeo que tiene más que ver con otros elementos. Lo mismo que dicen que tiene que ver con que Europa concentra la ciencia y el capitalismo. En el siglo X. Esto no puede ser así. No hay ciencia en el siglo X. Toda Europa está sumida en las verdades de la Iglesia, y no hay un desarrollo de un pensamiento científico en el siglo X, y mucho menos el capitalismo. Después contesta, ¿en qué situación estaba la Europa feudal cuando realiza su expansión? En crisis del feudalismo. Entonces, ¿cómo hablan de capitalismo? No entienden nada. ¿Mm? Bueno, después, no entiendo, Pablo, tu pregunta, porque vos decís, ¿hasta qué unidad se evaluará o solo los temas que se vieron en teórico? Perdón, las unidades son también de teórico. ¿Mm? Todo lo que se vio, la unidad 1 y 2 completas, hasta el tema 7. Unidad es con D, María. Gracias por poner, pero sería importante que escriban razonablemente. En este caso, como no van a escribir, gracias. Como no van a escribir, no nos vamos a morir del susto, pero la verdad que es complicado, ¿no? Ustedes son gente de comunicación, el instrumento de la comunicación es la palabra. Si no manejamos el lenguaje español, estamos en complicaciones.
Bueno, no sé qué es esto. María José dice, profe, en la unidad 2, tema 5, formación del mercado mundial, no sé qué querías. No sé qué pasa con eso. Y lo otro que me parece importante tener en cuenta es que si la pregunta es, esto no va a pasar en así no se va a preguntar, pero es probable que haya opciones o verdadero o falso de cuál sería el vínculo entre un elemento y otro. Ustedes no vinculan, porque pensar parece que es un trabajo muy grande. Entonces, cuando decía vincular la expansión y el eurocentrismo, explicaban qué era la expansión y qué era el eurocentrismo, y no le veían ninguna vinculación. Si dice vincular, es porque damos por supuesto que saben lo que es, y lo que nos interesa es que vean cómo interactúa la expansión y el eurocentrismo. Entonces, en ese sentido, cómo, digamos, el eurocentrismo actúa como una justificación, eso está en las clases. Y puede hacia adentro usar esta justificación porque están conquistando. Es una pavada, pero no se dieron ni 2 segundos para pensar, sino que ponen una cosa y la otra, y la pregunta no está contestada. Pasa que justamente zafaron bastante porque las primeras guías tienen tantas preguntas, que bueno, esa estaba mal casi en todos, pero bueno, hay tantas preguntas que por ahí el práctico está bien. Marcelo no va a la bibliografía de práctico, ya fue evaluada, ya lo dijimos, varias veces, y por escrito. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no, realmente esas preguntas son infantiles. ¿Cuál es la diferencia de cuántos puntos? No sé además cuántos puntos, qué quiere decir. ¿Qué calificación tienen de 1 a 10? Los que tienen menos de 4 no recuperan. Los que tienen menos de 7 recuperan. Ahora, si me estás preguntando cuántas preguntas, muchas. Porque como son para no escribir, sino son opciones o verdadero y falso son muchas preguntas, porque si no es imposible evaluar. Ahora yo digo, ¿saben todo? ¿No tienen ninguna pregunta sobre los temas? Ya les va a decir, Tomás. Marlene, ¿yo qué querés que haga? ¿Discutirlo con él? ¿Querés que lo rete? Ningún recuperatorio es obligatorio, digo para Franco. Si no quieren, quedan regulares. El recuperatorio es un derecho de ustedes, nadie se los va a tomar. Ahora no vas a poder promover si no es el recuperatorio. Porque para promover hay que tener promedio de 7 los 2 parciales como mínimo. Las listas de quiénes pueden dar y quiénes no, las arman los profesores de práctico en función de la trayectoria que ustedes han hecho. Efraín, por lo tanto, lo arreglan con sus profesores de práctico. La verdad que es un tipo de pregunta
que me está dando miedito las cosas que están preguntando, porque no preguntan nada de los temas. Ustedes están muy preocupados cuántas preguntas, cuántos puntos, cuánto qué sé yo, y no preguntan nada de los temas, y yo sé que no están muy bien los temas, porque los foros no han estado muy bien, porque las partes más teóricas de los prácticos no han estado muy bien. Bueno, Franco pregunta el tema de la unificación y la división del mundo. Abrí tu micrófono y explica hasta dónde, porque vos decís no entendí muy bien, no me quedó muy claro. Bueno, ¿qué cosas tenés claro y qué cosas no? Hola, buen día, profe. Sí. Lo de la unificación del mundo, lo que yo tengo por concepto es cuando se lanza la expansión europea y la unificación que se hace son los europeos, los países europeos son los que se unifican. No, Pero en la Franco, división no del estás mundo, hablando de eso. El mundo se desconoce. No, además, sí, con el tiempo va a haber una cosa de unificación de los países, pero no remite a eso, justamente eso está en el teórico que dimos, sino que el mundo se desconoce, ¿sí? Desconoce las distintas regiones, cada región desconoce las otras regiones. Por lo tanto, la expansión lo que va a producir es una unificación del mundo. El mundo empieza a ser un mundo, en donde todos los pueblos se reconocen como parte de ese mundo. ¿Y por qué se divide? y eso también tiene que ver con la unificación, tiene que ver con el mercado mundial que se crea, Claro, se crea con ese tipo de mercado, ¿no? no solo un mercado mundial, sino que además aparecen interconexiones, ya sea de intercambio de mercancías, intercambio de personas, intercambios de guerras, digamos, invasiones. Eso tiene que ver con la unificación, porque el mundo se desconoce. Antes de la expansión, nadie sabía que había América, o que había, o cómo era la India, porque incluso interconexiones que había, por ejemplo, con el Imperio Romano, se pierden en la época feudal. Por supuesto que cuán extensa era África, se conocían las costas del Mediterráneo, pero nada más. Por supuesto se desconocía Oceanía. Entonces eso es la conexión. ¿Y la división en qué se dividen? En países colonizados y en potencias colonizadas sería, las potencias colonizadoras. ¿Y qué más? Y también se dividiría por el tema del, del comercio que se hace en cada uno, que cada uno cada país toma un rol diferente en el comercio. Supongamos lo de Portugal Ahora, al Franco, yo arribar a te África. pregunto una cosa. ¿Vos no escuchaste la clase? Porque claro, si no escuchás la clase, diferencias hay muchas. Pero lo que nosotros queríamos destacar con esto es lo que está en la clase, es decir, porque por eso las clases son obligatorias. Que nosotros les tomemos asistencia de una manera más voluntaria, no quiere decir que pueden no escucharlas. Que las puedan escuchar en el horario que ustedes quieran, no quiere decir que las pueden saltear. Porque lo que vos estás diciendo no está en la clase. Nosotros justamente lo que explicamos es que es esta paradoja, supuestamente, en la cual el mundo se reconoce como un mundo,
¿no? Que se queda como un universo, un mundo completamente interconectado, y en el mismo momento aparece esta división en la humanidad entre personas civilizadas y personas que se consideran más cercanas a los animales, que no son personas completas. Y eso es para las personas de las regiones a conquistar, por eso hablamos de eurocentrismo, pero ese eurocentrismo no solo plantea una superioridad europea en el sentido civilizatorio, es decir, que tienen más civilización, sino que son los únicos racionales. Incluso, esto lo dijimos también, en los territorios europeos también hay sujetos que no son completamente racionales, las mujeres y los niños. Entonces, ahora eso tenés que volver a escucharlo, porque yo ahora no te puedo volver a dar toda la clase. Entonces, eso está en uno de los primeros teóricos. Si no escuchan las clases no van a poder, porque hay una cantidad de cosas que están explicadas en los teóricos. Bueno. Entonces, Pablo dice, se divide en imperios y colonias. No es eso lo que dijimos, se dividen entre, por supuesto, los sujetos de los imperios son racionales, civilizados, desarrollados, son personas. Tienen derecho a la libertad porque son personas. En cambio, sobre el resto de la población se puede ejercer una presión, se los puede esclavizar, se los puede matar, se los puede hacer trabajar hasta la extenuación porque no tienen derechos y no tienen libertad porque no son racionales. Esa es la justificación. Entonces la humanidad empieza a diferenciarse en función del racismo. Depende cómo lo explicaron en el foro, algunos se los di por aprobado porque de alguna manera contenía, pero no es la división entre colonias y además que imperios, también hay imperios no civilizados, porque en el mismo momento está el imperio turco, y al imperio turco no se le reconoce esta racionalidad. Al imperio ruso no se le reconoce esta racionalidad. A los imperios asiáticos no se les reconoce esa realidad, esa civilización, este rasgo de racionalidad. Entonces no es solo imperio. Así que Marta, Pablo, tienen que revisar la clase. Bueno, y José no sé qué puso, Portugal, Inglaterra, Holanda y España, no sé qué son. Efraín me dice, ¿me lo puedo repetir? Me encanta porque ¿cómo pensás, Efraín, que yo, después de haberle contestado a 10 compañeros tuyos, sepa lo que te contesté a vos? Siempre dicen, yo no sé tal cosa. No sé quiénes son ustedes. Vamos a buscar qué pusiste. Efraín, lo que te contesté es que cada profesor de práctico les va a decir a los que están en condiciones. Los míos sí saben, alguien dijo, usted no dijo, pero tienen todas las calificaciones. Después puedo poner la lista si quieren, pero equivale a las calificaciones que ustedes tienen. Ya saben cuáles son las condiciones. Bueno, ¿qué más? Muy bien, el compañero Franco, que nos dio la oportunidad de charlar de algún tema, porque
porque esto de decir, ay, qué tema, cuántas preguntas. Sofía, ¿qué querés preguntar? Si no querías preguntar, igual aprovecha que abriste el micrófono. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no me preguntan, no voy a explicar, chicos, porque la verdad que no puedo dar todas las clases otra vez. Hay temas de teórico que no tenían trabajo práctico, que son muy importantes. Por ejemplo, las diferencias tecnológicas y organizativas del trabajo europeo. Eso no hay práctico. Y son temas muy importantes, que trabajamos bastante, trabajamos con PLA, trabajamos con BO en relación a cómo se reorganiza desde, digamos, el taller del artesano, que es lo propio en las ciudades medievales, hasta pasando por distintas etapas, la producción domiciliaria en las zonas rurales, los talleres manufactureros también en las zonas rurales, donde se concentraba en el taller la población, y finalmente los cambios con la revolución industrial, la maquinización y las fábricas. Cómo esto le cambia la vida a las sociedades y cambia la manera de producir, pero bueno, eso no tiene práctico, que espero que lo revisen. Tengan en cuenta, el otro día me hizo gracia porque un compañero dice, ¿cómo? Yo tenía entendido que los teóricos no eran importantes, que lo principal eran los prácticos, y no. Primero que es tan importantes los teóricos como los prácticos, pero tengamos en cuenta que tienen el doble de tiempo de teórico que de práctico, por lo tanto, el hilo de la materia se da en los teóricos. Gracias, Emilia. Así que tienen que, ¿cómo se hace? Otra vez, lo dijimos. Santiago dice, si los audios de los teóricos se deben escuchar. Podés no escucharlos, pero no vas a aprobar. No hay manera de aprobar esta materia si uno no presencia los teóricos. Ya sea sincrónico, ya sea sin sincronía. Asincrónico. Lo que no pueden hacer es desconocerlos. ¿Para qué los daríamos? ¿Ustedes creen que yo me encanta que no me escuchen? Estos sincrónicos son para interactuar, para que ustedes pregunten, para que discutamos temas, cosas que en general no pasa, porque ustedes no tienen ni idea de la bibliografía. Pero bueno, así que Santiago, ni hagas esa pregunta. No hay manera de aprobar el parcial si no escuchan los teóricos. Para eso se dan. Bueno, no sé qué precisan. Decíamos, ¿cómo se hace? Tienen que agarrar el programa y mirar tema por tema qué problemas tienen que resolver. Así se estudia, no se agarra la bibliografía
y leen así del autor. Porque no van a entender nada y porque no van a poder pensar nada. Tienen que rearmar desde la bibliografía y las clases cada problema que está enunciado en el programa. Y las preguntas van a ser tal cual. O sea, están sacadas del programa. Tema 1, tema 2, hasta el 7. Y guarda con leer mal, porque en las clases, eso sí, están retomadas una cantidad de problemas de comprensión que ustedes tuvieron. Por eso son importantes los teóricos, también los prácticos, obviamente. Si estuviéramos en la presencialidad nos preguntarían, ¿tenemos que ir? Y sí, tienen que venir a clase. Las clases se dan para que ustedes estén en las clases. Bueno, muy bien. Odio hablar de estas cosas y escucharme a mí misma hablar de estas cosas, peor todavía. ¿Alguien más necesita algo? Vamos a ir cerrando. Si nadie pregunta, yo no sigo la clase. Todo el mundo está tranquilo con las cosas que sabe, parece. A ver, vamos tema por tema. Tema 1. ¿Qué es, para qué, cómo y por qué hacer historia? Las diferentes concepciones de la historia social y el posicionamiento que implica. ¿Alguna pregunta? Vamos a rematar los temas. ¿Qué es historia? Definición. Por favor, no de la Wikipedia, de la bibliografía que usamos, que es una ficha mía, que es la ficha número 1. ¿Cómo y por qué hacemos historia? ¿Qué diferentes concepciones de historia hay? Porque la sociedad entiende historia distintas cosas. ¿Y qué es la historia social y el posicionamiento? ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno. Vamos a compartir la pantalla del programa. Bueno. Tema 2. La humanidad como especie. Relación cultura, naturaleza y sociedad. Tuvieron mucha dificultad. ¿Qué quiere decir trabajo y qué son las relaciones sociales? ¿Alguna pregunta con este tema 2? Bien, tema 3, la construcción social de las diferencias. ¿Cómo las diferencias no son del orden de la naturaleza y no están como cayeron, quedaron, sino que son construidas en cada momento histórico? ¿Qué quiere decir? Que una cosa es mujer y otra cosa es hombre.
no es de la naturaleza. Lo que es mujer y lo que es hombre en toda la sociedad es una construcción social, cultural. Lo mismo de qué quiere decir rico, qué quiere decir pobre, qué quiere decir blanco, qué quiere decir negro. Construcciones sociales. ¿Cómo se construyen? Y después toda esta complejidad de la ficha número 2, de qué es el Estado, que también parece que siempre hubo Estado, y nosotros planteamos que no, y cuáles son las condiciones para que se cree, que es no confundir Estado con gobierno. Esta ficha de Estado la usamos toda la unidad 1 y 2, así que la tienen que manejar bien. Unidad 2, que es una unidad más larga. Tema 4, la Europa que va a conquistar. Eso está en PLA, está en BO, ¿cómo es la Europa antes de salir a conquistar? Y lo vieron en particular con el práctico número 3. Perdón, el práctico número 2. ¿Qué transformaciones y conflictos está experimentando en la que va a conquistar? Bueno, después hay una clase entera sobre acumulación primitiva de capital. No traten de sacar de la cabeza por lógica los conceptos, porque los conceptos históricos son, como en cualquier ciencia, específicos. Así como no se le puede decir bicho al coronavirus, porque es un virus, y un virus no es un bicho, son pedazos de ADN envueltos en proteínas, etcétera, pero no son bichos, no se desplazan, por ejemplo, ni respiran. No respira, digo, de la manera, sí absorben oxígeno, pero lo absorben de su síntesis con otros elementos, no respiran por sí mismos. Entonces, así como no les podemos decir bichos, ni son animales, por ejemplo, porque sí son seres vivos, así no se puede decir, a ver, acumulación primitiva. Entonces un montón escribió que tenía que ver con las tribus salvajes. Porque ustedes piensan, como tienen ideas que tiene esta sociedad bastante racistas, que hay pueblos que son primitivos. Otra vez, eso tiene que ver con lo que Europa en su momento dijo, estos son civilizados, estos no son civilizados, estos son primitivos, cuando en realidad las distintas sociedades lo que son diferentes. La edad del hombre, de las personas sobre la Tierra, de la especie humana, es toda igual. No hay pueblos más primitivos que otros. Todos tienen cientos de miles de años. En todo caso, lo que ha ocurrido es que han elegido distinta manera de conformar sus sociedades. Pero no hay hombres primitivos. Entonces, la acumulación primitiva de capital no tiene que ver con eso, sino con el momento histórico en el cual se empieza por primera vez a acumular capital. Y capital no es dinero ni riqueza, eso se acumuló desde mucho antes, sino que es una relación social de producción en donde se enlazan burgueses y proletarios. Entonces, ¿cómo la acumulación primitiva de capital lo que explica es cómo aparecen por primera vez burgueses y proletarios? Entonces eso sirve para pensar que las sociedades no vienen hechas, sino que hay procesos socioeconómicos que llevan a generar, por ejemplo, esas clases sociales que antes no existían. A eso remite.
Bueno, la formación del mercado mundial y la relación, que esto aparece otra vez en la ficha número 2, entre la monarquía, la formación de los estados y las guerras, y la transformación de estos distintos grupos de la sociedad europea, cómo cambian. Cómo cambian los señores feudales, cómo cambian los reyes, cómo cambian los burgueses, cómo cambian los campesinos, cómo cambian. Bien, el tema 5, otra vez aparece la formación del mercado mundial, porque una cosa es el primer momento de la expansión y otra cosa es hasta el siglo XIX, seguirlo. ¿Por qué? Porque este tema 5 está ligado a los cambios en la producción. El tema 4 está más ligado a las conquistas y las transformaciones sociales que genera. En cambio, el tema 5 está, por un lado, ligado a las distintas etapas de la expansión colonial. Por eso dice etapas y protagonistas, las potencias, las diferencias en la forma de conquistar de cada potencia. Y después tiene una segunda parte, este tema 5, que es la tecnología y la transformación de la producción en Europa. Cómo cambia el tipo de trabajo, cómo cambian, cómo se construyen las sociedades capitalistas hasta la fábrica. Es un tema bien largo. La ganancia, el salario, la plusvalía. Bien. Estas transformaciones del tema 4 y del tema 5 también implican hacia el final, o sea, dentro de fines en el siglo XVIII, XVII, XVIII, inicio del XIX, la aparición de los tipos de pensamiento, como esto ya dijimos, es historia social de la cultura. Nosotros, de todo lo que se podía estudiar de cultura, seleccionamos el tema de la ideología como problema a resolver, y entonces aparece acá las dos ideologías que organizan el mundo moderno. Por un lado el liberalismo y por el otro el socialismo, con sus aspectos convergentes y diferencias. Esto sin el teórico no lo van a poder resolver. Y también aparece otra ideología, sobre todo, que es vincular la expansión colonial con la esclavitud y con el racismo. Porque el racismo es una consecuencia o es una manera del eurocentrismo. Y ya dijimos que son diferencias que no son del orden de la naturaleza, no existen los blancos y los negros, no existe el color blanco y el color negro en las pieles, y no existe esa diferencia tajante, hay blancos y hay negros, sino que la sociedad construye categoría de blanco, categoría de negro, y es interesante porque al no existir blancos y negros, es interesante decir, bueno, ¿qué es un blanco? Porque supuestamente los españoles eran blancos, es decir, y los africanos eran negros, pero en realidad hay una cantidad de españoles que tienen la piel muy oscura, porque además son parte de población africana migrada a Europa, algunos en la época de los romanos, una y otra vez, y hay población africana esclavizada con la piel muy clara, lo mismo entre los indígenas. Entonces no tiene que ver con la naturaleza. ¿Cómo se construyen estas diferencias? Otra vez, ¿no? Volvemos al tema 2. Para eso está. Y el tema 7, que es la instalación completa del capitalismo, sobre todo en Europa, que es
la toma de poder por parte de las burguesías. Es decir, no hay sistema capitalista si la burguesía no toma el poder y usa el Estado, por eso otra vez sobre la ficha número 2, usa el Estado para beneficiarse y acumular más capital. Por eso se hacen estas revoluciones burguesas, pero estas revoluciones burguesas son muy importantes, primero porque las dirige la burguesía, pero se movilizan todos los sectores populares y rompen el sistema feudal. Hasta que no se rompe el sistema feudal, no se puede instalar el capitalismo. Entonces hay algo que tenemos que entender, que es cómo aparecen estas organizaciones que por un lado tienen que ver con la lucha armada, pero por el otro lado aparecen grupos políticos, cómo aparecen primero contra los señores feudales y la toma de derechos, ¿no? De libertades y derechos, y cómo después se va diferenciando para quienes rigen y para quienes no. Esto ocurre en Europa. Después va a ocurrir en el resto del mundo, en algunos casos incluso en el siglo XX, en otros en el siglo XIX, pero empieza por Europa. Y cómo aparecen formas de organización de los distintos sectores sociales, los partidos políticos para uno, las sociedades de socorros mutuos y finalmente los sindicatos. Bien, estos serían los temas que entran para el parcial. ¿Preguntas? Profe, Sí. yo quería saber, no le quería interrumpir, pero si es que puedo hacer el parcial. O sea, yo tengo todos los trabajos aprobados, pero no hice, la verdad, ningún foro porque pensé que era solo Ahí de ya consulta. dije que el listado de los que pueden lo discuten con sus profesores de práctico. No conmigo. Yo no los conozco. Así que no puedo decirte si podés y no podés. Entonces consulto con el profe de práctico. Claro. Bien, bien, gracias. Ahora, si no trabajas con los teóricos, en 2 días va a ser complicado. Para eso están los foros, para obligarlos a trabajar. Pero tampoco así sirvió. Lucas, ¿te podés? O silenciate o preguntás, pero no sigas haciendo ruido. Pedro pregunta cuánto tiempo nos dan. No les damos nada. Van a tener muy poco tiempo. Lo hacen al momento, lo entregan y se acabó. No tienen tiempo. Tienen 1 o 2 minutos por pregunta, no más. No hay tiempo para hacer el parcial. Se hace inmediatamente. ¿Cuántas preguntas serían más o menos? 100. ¿Qué les cambia? Te digo 100, te digo 200, te digo 1000, te digo 20, todas las que te demos las vas a tener que hacer. Tengan en cuenta que es un parcial que se tiene que aprobar con 7. Cada uno tiene que hacer una introspección y ver si trabajó para 7. Si no trabajó para 7, es decir, para una nota muy amplia, ni la den, tómense tiempo. Ustedes siempre tienen la idea que la promoción es aprobar y la regularidad es desaprobar. Y eso no es así. La regularidad es que ustedes van a tener todo el tiempo que necesiten para preparar un final. Y la promoción es que ustedes no tienen que ir dando a un ritmo muy fuerte con notas muy amplias, muy altas. Entonces, los que no vienen trabajando de una manera muy afilada, no se apuren.
Bien. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna pregunta más? Bueno. Si están tranquilos, les vuelvo a reiterar para los que se conectaron más tarde que es obligatorio tener una cámara, el documento para mostrarlo, les vamos a tomar asistencia y se tienen que conectar horario, por supuesto, los que no se conecten horario no van a poder dar. Y en lo posible una PC, si no, no van a poder. Una PC, una notebook, o sea, con los teléfonos es muy difícil. Yo no probé nunca hacer un parcial así, pero los profesores que han tomado ya dicen que es casi imposible hacerlo en el teléfono. Así que les diríamos que no empiecen a hacer pruebitas ese día. Si tienen dificultades con los dispositivos ese día, no tenemos mucho para hacer. Por supuesto que si tienen alguna dificultad personal, están enfermos, se enfermó un familiar que tienen que cuidar, etcétera, avisan antes. Avisar después del parcial, cualquier dificultad no nos dice nada. Nosotros además durante todo el parcial vamos a estar conectados. Tienen una dificultad, lo plantean en el momento. Después se acabó. Parcial no presentado, parcial que no se recupera. Solo se recuperan los presentados. Profe, ¿cómo harían para tomarnos a todos? ¿Yo puedo hacer por la mañana? Tienen que arreglar con sus profesores de prácticos. Ahora con el profe de práctico tengo el jueves a la tarde, por eso preguntaba. Tenés que arreglar con el profesor de práctico. Si no el profesor les va a decir a qué hora va a tomar. Si no podés o cualquier cosa, tenés que arreglar con él. Le mandás un mensaje por el Messenger o el sistema que tomen. Bueno, Florencia dice que le falta el foro. ¿Me puedo fijar? Sí. Yo puse todas las notas. Bueno, ¿qué más? Bueno, si nadie tiene más preguntas, vamos a terminar la clase de acá, de hoy. ¿Alguien más? Traten de aprovechar el tiempo. Algunos me preguntaron indicaciones, explicaciones por el Messenger. El Messenger sirve para comunicación breve. Yo no puedo explicar un tema ni por qué está desaprobado un foro en el Messenger. Por el Messenger pueden pedir consulta, pueden avisar algo, como hago yo, pero así como no doy las clases por el Facebook, digamos, con mensajito, tampoco contesto temas históricos por mensajito. Si necesitan leerle en el libro. Pero las explicaciones se dan en vivo. Entonces, tengan en cuenta, el momento es este. Si tienen alguna cosa cuando están estudiando, piden consulta. Tenemos todo el día de hoy, tenemos el día de mañana.
piden consulta, pero yo no explico contenido por mensajito. No es porque soy mala, no se puede hacer. Una explicación es una cosa larga. Bien, entiendo que están todos tranquilos, que saben un montón, así que espero que les vaya muy bien y nos encontraremos cada uno con sus docentes el día jueves. ¿Mm? Bueno, muy bien, cerramos acá. Vamos a cambiar porque nos pusieron una actividad, así que nosotros vamos a dar el jueves a la mañana. La comisión mía vamos a dar a las 8 de la mañana. No, no pasé la lista de asistencia y no la voy a pasar, porque hoy es voluntario. Que no quiere, todo el mundo que no va a dar el parcial no está, por ejemplo. Entonces, no vamos a pasar a asistencia hoy, porque no se dio ningún tema. Okidoki no sé qué es, eso entre ustedes. A veces son un poquito desubicados. Bueno. Cuando terminemos la materia me pueden hablar con más confianza. Mientras no, vamos a mantener cierta formalidad en la relación, porque ustedes además se desorganizan un poco. Sí, vamos a este link a las 8 de la mañana. Después se los voy a volver a reiterar en el Facebook. Y los que están en mi práctica, acuérdense que el miércoles no hay clase. Silvia, ya vi lo que estás poniendo, así que ya lo voy a hacer. Bueno, muy bien. Listo, entonces. Nos desconectamos, los vemos el jueves.